¿Qué versículos les gustaría que leyéramos, que explicáramos, o qué pasaje así? El 7 escribió David, el versículo 7. ¿Quién da más, quién da menos? El 16, la genealogía, eh, del 10 al 13, el 11, el 11. Parece que el 11 va ganando, ¿cierto? Me da la impresión. 9, el 11, sí, parece que el 11 va ganando. Entonces, vamos a mirar el 11, vamos a mirar el 11. Vamos a mirar. Dice, ¿qué dice el 11? ¿Por qué pidieron tanto el 11? Ya me surgió intriga. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Ah, excelente. Muy bien. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dijo así? Ustedes saben la promesa que Dios me dio antes de que, muchos años antes de que se empezara a hacer los envíos, de que se empezara en TikTok, muchos años antes de subir el primer video a TikTok. El primer video a TikTok lo subimos el 22 de enero, el primero de enero, lo subimos el primero de enero del año 2020, del 2020, no, cuando empezó la pandemia. 2020, no, 2022, del año 2022. La pandemia empezó en el año 2020, no, en marzo del 2020. Pero entonces, en el 2022, cuando todavía había pandemia, todavía habían restricciones por la pandemia, el primero de enero del 2022 subimos el primer video a TikTok. Pero antes Dios había preparado el corazón para poder transmitir a través de TikTok. Yo no sabía, pero lo vine a descubrir ya después de que muchos hermanos empezaron a través de TikTok a agregarse a la iglesia. Entonces vine a saber por qué Dios había puesto ese versículo en mi corazón. Creo que está en Proverbios 30, versículo 8, creo. Vamos a mirar. Proverbios 30. Me sé el versículo. La cita, vamos a mirar si está ahí. Proverbios 30, versículo 8. Proverbios, capítulo 30, versículo 8. 29, ya estoy en el 29, 30. Dice el versículo 8. Sí. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Esa palabra Dios la había puesto en mi corazón. ¿A quién cree que fue a la persona que más le dolió que esta palabra Dios la hubiera puesto en mi corazón? A mi esposa. Porque mi esposa quería que yo fuera un gran empresario, que tuviera mucho dinero, y para poder pasear, ir a las pirámides, ir hacia así. Pero Dios me puso esta palabra, eso fue como en el 2016. Esta palabra entró a mi corazón, penetró con tal fuerza. Mire, casi no la nombro, ¿no? Pero todavía sé dónde está. O sea, yo sé lo que dice. Manténme el pan necesario. No me des pobreza ni me des riqueza. Pero ¿dónde está? Sí, tiempo sin nombrarla. Pero está en Proverbios 38. ¿Y por qué Dios puso esta palabra en mi corazón? Yo no sabía, pero cuando yo le conté a mi esposa fue como tristeza, ¿sí? Porque ella esperaba otra cosa, ella esperaba que yo fuera así, una persona que recibiera mucho, mucho dinero, que trabajara mucho para recibir mucho dinero, para pasear mucho, así. Pero entonces, Dios me permitió esta palabra en mi corazón, manténme del pan necesario. No me des pobreza ni me des riqueza. Y Dios puso esta palabra en mi corazón. Yo no sabía por qué, pero cuando empezamos a través de TikTok, entonces nos fue rápidamente, nosotros crecimos. Es más, en Colombia, en el 2022, nadie creció de esa manera tan exponencial. Llegué a ser el TikToker cristiano más grande de Colombia en el 2022. Ya hubo después personas que banearon la cuenta, quejas, todo tipo de cosas. Pero en el pleno 2022, pues eso fue un crecimiento exponencial. Era en un solo día alcanzamos 50.000 seguidores, en un solo día. Ya les he contado la historia, para no repetirla, les digo que en ese momento tenemos esta cuenta, escrito está también, tiene 154.000 seguidores.
Lleva un año así, lleva un año que no se quedó, ha subido, pero ya muy lentamente. Pero el primer año llegó a, llegó a 150.000 seguidores. El primer año, en el 2022. O sea, eso fue un crecimiento, por eso fue exagerado, un crecimiento exagerado. Y cuando me encuentro con familiares, amigos, personas con las que estudié, hay algo que me dicen todos. ¿Qué creen que me di? Pregunto. Cuando yo les digo que soy TikToker y que en el 2022 fui el TikToker cristiano más famoso de Colombia, ¿qué creen que me dicen las personas? Familiares, amigos. ¿Qué creen que es lo primero que me dicen apenas saben que soy TikToker? Y que soy TikToker en Colombia, el más. ¿Qué creen que me dicen? Plata. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Eso es lo que me dicen. Lo primero que me dicen es, ¿y cómo es lo de la monetización? ¿Cuánto le pagan? Automáticamente. Con cualquier persona que hablo así, mire, yo soy TikToker en el 2022, fui el más famoso de Colombia, así, apenas les hablo así, ay, ¿cómo es plata? ¿Cuánto gana? Así, todo el mundo que me encuentra, entonces yo me empecé a sorprender, porque cuando empezamos a compartir y después cuando nos hicimos así tan virales y todo eso, nunca en mi corazón se cruzó plata, nunca. Como todavía estaba la pandemia, el primer año, mientras yo no tenía contacto así con más personas, mientras estábamos todavía aislados, nadie me hacía esa pregunta y de mi corazón nunca salió ese pensamiento de plata, plata. Tanto que después alguien preguntó delante de mi esposa y mi esposa, sí, usted debería cobrar, mire, debe monetizar, debe estar ganando bueno, así harta plata por decir. Y yo le dije a mi esposa, pues averigüe usted, a ver si se puede monetizar y coja la plata. Yo no, porque mi esposa sabe que Dios me había puesto esa palabra en mi corazón. Manténme el pan necesario. No me des pobreza ni me des riqueza. Y entonces ella fue y averiguó y dijo, no, en Colombia no está monetizando. Entonces, después vino como al año otro familiar, como en el 2023, otro familiar, lo mismo, no, yo creo que sí, porque esto y aquello. Yo le dije, averigua. Y también averiguó y dijo, no, sí, no. Y así, entonces, porque la gente quiere es que quieren que yo esté pensando plata, plata, plata. Pero Dios sacó el signo pesos de mi corazón. El signo pesos Dios lo arrancó de mi corazón. El común de las personas, no sé si decir el 99%, más del 99% de las personas, ¿qué es lo que más quieren mientras estén en este cuerpo? ¿No quieren plata? ¿No quieren más plata y más plata para comprarse un coche, comprarse disculpe, coche se dice en algunos países? En el país que yo estoy no se dice coche. En el país que yo estoy se dice carro o vehículo. Pero sí sé que hay países donde se dice coche. Entonces, coche, carro, vehículo, o comprar vivienda, casa. En algunos países se dice vivienda, en otros se dice más que todo casa, así quieren comprar casa, apartamentos, inmuebles. Le llaman inmuebles a eso, casas, apartamentos. Entonces, la gente tiene eso en el corazón. Yo no he encontrado una persona que no tenga eso en su corazón. Casi siempre cuando alguien me va a hablar, quieren hablarme de eso. A mí me incomoda que me hablen de eso. Porque yo de qué quiero hablar, como no tengo el signo pesos en mi corazón, ¿de qué creen que quiero hablar? ¿De la palabra de Dios? ¿De alguna otra cosa? No, nada más me interesa. Nada más si tuviera el signo pesos en mi corazón, la palabra sería como el 10º, 20º lugar. Por ahí estaría plata, posesiones, bienes materiales. Al fin y al cabo, plata, 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 porque posesiones, bienes materiales, entonces, que salud, así todo el mundo quiere hablar de todo eso. Y cuando Dios, sí, Dios está por allá, bien abajo, en las prioridades, por allá, bien abajo. Pero el ser humano, ¿qué es lo que tiene? La gran mayoría de las personas, ¿qué es lo que tiene en su corazón? Plata, algo que tenga que ver con cosas materiales, con mi hijo estudie para que gane una profesión donde gane bastante dinero. ¿Para que se pueda pensionar? Y mientras se pensiona, pues para que como gana harto dinero pueda comprar bienes. Ese es el corazón del ser humano en modo natural. Pero Dios, para tenerme aquí predicando, primero hizo algo. Primero me sacó el signo pesos del corazón, pero me lo sacó bien sacado con este versículo. Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Para las personas suena horrible, ¿no? Esta palabra creo que causa, yo no sabía que había un versículo así en la Biblia. O sea,
Las personas pensan, ¿quién desearía este versículo? Si pregunto así, ¿quién desea este versículo? Habrá alguno que otro hermano, pero la mayoría de las personas no. La mayoría de las personas quiere más y más y más. Cuando pensamos, por ejemplo, hay hermanos que tienen bastante edad, hay hermanos que ya superan los 70 años. Los hermanos que ya superan los 70 años, ellos tienen así deseo de hacer empresa y de pronto en ellos ya bajó. Si se dan cuenta, quienes más fácilmente han podido escuchar la palabra son hermanos mayores. Es raro, aquí también hay jóvenes de 13, 14, 12, una niña de 12 en Japón, que vive en Japón. Entonces hay de diferentes edades, pero al principio la gran mayoría eran mayores de 40 o mayores de 30 y algo. Eran quienes empezaron a recibir. Cuando yo miraba las edades, por decir, el 80% eran mayores de 35 y un 15% sí tenían menos de 35. Pero ¿por qué entre más edad tiene una persona, más puede tener el signo pesos fuera de su corazón? El signo pesos se escribe con la S de Satanás, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cómo se escribe el signo pesos? Con la S de Satanás. Y al doble, elevado al cuadrado, con dos rayitas. El ser humano, ¿cómo la Biblia llama al otro Dios? La Biblia se refiere al otro Dios. Cuando digo el otro Dios, el que le hace la competencia a Dios. Dice, nadie puede servir a Dios. ¿Y cómo dice de el otro? Al que el ser humano en modo natural le sirve. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Ustedes verán que los hermanos que más Dios usa para predicar cumplen ese requisito. Si hay hermanos que han empezado a predicar, pero tienen el signo peso, Dios no les permite. Hasta cierto punto les deja, pero algo, Dios les manda que hagan algo. Vaya, conduzca, vaya usted, vaya, haya diligencia cartas, vaya, no sé, al gobierno, vaya, haga. Entonces empiezan con ganas, ay, yo quiero predicar así como usted, quiero predicar todos los días, quiero que muchas personas reciban la salvación. Pero si tiene el signo pesos en el corazón, no va a poder, no va a poder. Aquí, ¿qué le tenemos que decir a los hermanos? Constantemente les decimos, hermanos, suban videos así. Pero ¿saben cuál es el impedimento? ¿Por qué Dios no permite? Porque no es que el hermano no quiera, quiere, pero el hermano empieza a pensar, pero es que cuando yo tenga un mejor celular, cuando yo tenga micrófono, sí, yo quiero hacer, pero es que yo quisiera tener un estudio, quisiera tener a tal cosa, quisiera tener esto, yo quisiera tener luces de neones, porque yo he visto así algunos TikTokers así con... Entonces empiezan a pensar así muchas cosas porque no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque tienen el signo peso en su corazón. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Está escrito en la palabra. Por eso, para que una persona pueda, por decirlo de alguna manera, ser viral, ser famoso en TikTok, predicando el Evangelio, hay un requisito. Si va a predicar el Evangelio, para predicar hay muchos que aparentemente son cristianos y muchos que predican supuestamente cristianismo, pero ¿qué cristianismo comparten? Cuando uno mira, no conocen el Evangelio. O sea, predican el cristianismo falso. Predican el cristianismo de mentiras. El cristianismo verdadero, no lo conocen, nunca han sido cristianos. Parecen cristianos socialmente, porque dicen lisonjas. No sé, hay unos que yo he visto como cuando se dividen las personas, tienen una cara así como, y tú sabes que Dios te va a bendecir. Dios tiene para ti todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres, Dios te lo va a dar. Vamos a orar para que Dios en este en vivo, vamos a orar para que Dios a ti te dé todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas. Sí, eso, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos así que las personas sean prosperadas, sean bendecidas. ¿Qué? Si yo hablara aquí esto, no habrían 80, en ese momento hay 82, 83. No, habrían 500,000 si yo predicara. Pero las personas que predican así, que hablan así, que vengan y tienen luces de neón y usan musiquita de fondo, ¿qué características tienen? No conocen el Evangelio. Son cristianos pecadores. Aquí hemos explicado, hay dos tipos de cristianos. Cristianos justos y cristianos pecadores. ¿Por qué tengo que mostrar esas dos palabras? Porque lo opuesto de ser justo es ser pecador. Bíblicamente los pecadores van al castigo eterno. La Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo los engaña? Están seguros que son cristianos porque han experimentado algo, sintieron un fuego, un frío, sintieron esto, sintieron aquello,
pero no conocen el Evangelio. Y cuando uno lee la Biblia, ¿es posible que alguien sea salvo sin creer el Evangelio? No es posible. Pero las personas, ¿qué clase de salvación tienen? Es que yo llevo tantos años asistiendo a una iglesia, es que yo hice una oración, es que yo me bauticé. Y uno dice, sí, pero tan raro, todo lo que usted me ha nombrado, le hace falta nombrarme una cosa. No me ha nombrado una cosa. Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no? Porque es poder de Dios para salvación al que lo logre creer. Ah, o sea que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. No, pues. O sea, todo el mundo necesita la salvación. Todo el mundo entonces está separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. ¿Ser pecador qué es? Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Qué significa ser pecador? Estar destituido de la gloria de Dios. Eso significa ser pecador. Ser pecador no es, ay, yo me siento mal porque dije una mentira para que no me echaran del trabajo. No, no, no. Eso es eso es lo que Satanás hace que las personas se concentren en eso. Por eso después tienen ese dicho. Aquí en el país que estoy hay un dicho que es, el que peca y reza empata. No sé si habían oído ese dicho. Aquí dicen así. En el país que yo estoy dicen así. El que peca y reza empata. Así dicen, ¿no? Entonces las personas, realmente las personas, en vez de la Biblia, tienen eso en su corazón. Entonces se sienten mal porque dijeron una mentirita. Entonces el domingo van y les colocan música linda, música llena de lisonjas. Levanten los brazos, vamos a adorar a Dios. Y creen que adorar es decir lisonjas. Te adoramos, Señor, exaltado, excelentísimo, soberano, Rey de los cielos. Tú eres el único, tú eres maravilloso. Lisonja, y no conocen que en la Biblia dice que para Dios es abominable el que da lisonjas. Exaltado, maravilloso, eterno, poderoso. Dios no quiere eso. Eso es lo que el ser humano supone. Por eso creen que son pecadores y que van a ir al cielo. Pero cuando les mostramos lo que dice la Biblia, es imposible. Una persona con pecado, hasta les hacemos la pregunta, ¿tú qué piensas? ¿Un pecador puede entrar al reino de los cielos? Y las personas dicen, no, un pecador no. Ay, pero espere. Pero eso sí, si una persona se ha arrepentido, les digo, ya que tú me dijiste que si se ha arrepentido, te hago esta pregunta. Si una persona tú me dices pecador arrepentido, ¿cierto? Si un pecador se ha arrepentido, te hago esta pregunta. Si un pecador se ha arrepentido, verdaderamente, bíblicamente, conforme a la Biblia, si verdaderamente se ha arrepentido, ¿es pecador? ¿Dios lo sigue llamando pecador? Las personas empiezan a pensar, no, pues si se arrepintió, entonces ya no es pecador. Entonces, ¿qué es? Si no es pecador, ¿qué es? Y no saben. Y les digo, si quieres yo te muestro en la Biblia cómo se llama el que ya no es pecador. Se llama justo. Y si la persona vuelve a pecar, les digo así, a propósito les digo así, yo sé que es imposible. Cuando miramos Juan, primera de Juan, capítulo 3 versículo 6 es imposible. O primera de Juan, capítulo 3 versículo 9 es imposible. Pero como no conocen y me di cuenta que no conocen, entonces les digo así como para ver qué más sale. O sea, eso lo llaman en el país que estoy, meter en tripa para sacar cagalera. Entonces les digo, ¿y si vuelve a pecar? No, vuelve y necesita arrepentirse. Y si vuelve y se arrepiente, es pecador porque se arrepintió, ya, se arrepintió. Y se arrepintió de verdad. Entonces, ¿es pecador? No, no es pecador. Entonces, ¿qué es? Pues yo no sabía, tú me dijiste, Betica, que es justo. Y sí, me mostraste los versículos que dice que es justo. Ah, bueno, una persona puede ser justa, pecador, como un bombillo que se funde, un bombillo que se daña. Antiguamente los bombillos, esos que eran calientes, los bombillos de fibra de carbono. Los bombillos, entonces a veces empezaban se apagaban, se prendían, se apagaban, se prendían. ¿Y qué le decían a uno? Apague el interruptor rápido, apague. Porque si usted lo deja prendido, ese bombillo se va a fundir. Tal vez es que está mal conectado. No lo deje así que se apaga, se prende. Se prende, se apaga. Se prende, se apaga. Entonces hay personas que tienen el cristianismo así. Se sienten bien con Dios por la música, por las lisonjas que están diciendo. Y luego, cuando dicen una mentira, pues otra vez se sienten que están mal con Dios. Necesitan otra vez arrepentirse. ¿Otra vez te volviste pecador? Sí. Entonces, luego van el domingo y les dan música linda y dicen lisonjas, amado, excelente. Algunos colocan las manos así, ¿saben por qué? ¿Saben por qué algunas personas colocan las manos? Cuando dicen levante los brazos, hay personas que levantan los brazos así, pero hay personas que levantan los brazos así. ¿Sabe cuál es la intención de levantar los brazos así? Hago esta pregunta, ¿sabe por qué algunas personas levantan los brazos así? Pregunto, ¿sí saben por qué levantan los brazos así? Hago esta pregunta, ¿por qué? Porque algunas personas, cuando le dicen levanten los brazos, algunos hacen así, pero otros hacen así. ¿Por qué hacen así? Que le den algo, quieren recibir, dame. Dinero.
Cuando hacen así es porque ellos con qué intención van a ese lugar que llaman iglesia, para recibir dinero. ¿A qué llaman bendición? ¿A qué llaman prosperidad? A dinero. Inclusive por eso se saludan diciendo Dios te bendiga, porque ¿qué es lo que tienen en su corazón? La S de Satanás, el signo pesos. El signo pesos es la S de Satanás. Eso es lo que tienen en su corazón. Por eso cuando van a esos lugares que se conocen como iglesia, ellos llaman bendición a eso. Y le decimos, bueno, esa no es la bendición. Cuando a mí me dicen Dios te bendiga, ¿saben qué contesto yo, no? A mí alguien me dice Dios te bendiga, yo le digo, ya me bendijo. A algunos les da risa, pero hay algunos que me han preguntado, ¿cómo es? No entiendo. Entonces les digo, si tú eres pecador, sí, claro, todos. ¿Sabes bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? Después de que se quedan pensando, ¿al infierno? Sí. Entonces tú puedes tener todo el dinero que quieras, puedes tener las casas que tú has querido, puedes estar endeudado hasta acá de tantas propiedades que tienes y tienes que pagar impuestos y todo eso, y estando hasta acá lleno de así de cosas así. Pero si tú mueres siendo pecador, ¿sabes a dónde vas? Ay, al infierno. Sí. Entonces, ¿se puede decir que es bendita una persona que está yendo al infierno? Uy, no, esa persona está maldita. Eso es. Entonces, cuando Dios te bendiga, ¿pero en qué sentido le dice Dios te bendiga? Que reciba plata. Eso es bendición, no, eso es maldición. Pues la persona recibe y recibe plata y se compra casa y carro y cosas así, lujosas, pero muere siendo pecador. ¿A dónde va? Si muere siendo pecador, ¿a dónde va? ¿El ser humano puede meditar en eso? No, por eso en la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. El ser humano confía que sus lisonjas, Dios amado, excelso, eterno, bla, 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 poco de cosas que para Dios son abominables. Si tú no sabías, eso que la gente llama alabanza, eso no es alabanza. Esos son lisonjas. Es necesario que te aprendas dos versículos, te aconsejo. Hay un versículo que dice, no sé hablar lisonjas. Hay otro versículo que dice, si yo hablare lisonjas, en breve mi hacedor me consumiría. Aprendes de esos dos versículos para que cuando pienses en decir, amado, excelentísimo Padre, y coloquen música, tú salgas corriendo de ese lugar. No te van a anunciar el Evangelio, te van a hacer sentir feliz. Si tú confías en las lisonjas, te van a hacer sentir feliz, pero no te van a anunciar el Evangelio. El versículo que hoy hemos considerado, hoy los hermanos pidieron Lucas, ¿no? Lucas capítulo 3, versículo, sí, Lucas, ahí ya estamos en Lucas. Ya pasamos Marcos, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 3. Los hermanos pidieron el versículo, ¿cuál era? ¿21? No. ¿Cuál fue el versículo que pidieron el día de hoy? Nosotros ya lo leímos. ¿Cuál fue? Que los hermanos estaban aquí en Jerusalén y todo lo que oyeron había Moisés. ¿Cuándo? ¿Cuál fue? El 11, gracias, el 11. ¿Qué? ¿El 11? No. Ah, sí, el 11. Estoy mirando el capítulo 2. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. ¿Qué está diciendo? Que tengas y tengas y tengas cosas, tengas propiedades y tengas mucho, mucho. ¿Saben ustedes cuántos platos hay acá? Aquí hay dos platos. Porque está mi esposa y el mío. Aquí ustedes ven en el baño hay dos cepillos de dientes. Hay dos pocillos. Tenemos dos pocillos. Así, así, todo así. ¿Por qué? No es necesario más. No necesitamos tener más. Sí, a veces hemos tenido invitados, viene la familia de ella, la familia mía, ¿y qué hacemos? Compramos desechables, porque ellos van a venir un día. Entonces, un día en, no sé, 2, 3 años. Entonces, sí, porque nosotros estamos viviendo cerca de la iglesia, y cerca de la iglesia es el último rincón de Bogotá. Aquí no quieren venir. Entonces, en caso de que necesitemos dar comida así, pues platos desechables, pero de lo contrario, para lavar, ¿para qué más? 2 cucharas es suficiente, 2 tenedores es suficiente. No más, sí, no más. Pero el ser humano quiere tener más y más. ¿Para qué? ¿Tú vas a dar? Si tienes, no sé, una caja llena de cubiertos, que tiene muchos cubiertos, habla con tu vecino si te hacen falta, o ve a la persona que va, ve a donde venden cubiertos, donde venden así, y mira a las personas que van a comprar. ¿Usted por qué va a comprar? No, porque es que recién me casé y no tengo. Yo tengo muchos. Si quieres, te doy. La gente hace eso o piensa de esa manera, ¿no? El ser humano quiere tener y tener y tener. Yo he tenido cosas que hace poquito regalé. Me llegó una donación de 2 colchonetas. Yo las usé acá, las usamos acá, porque para el campamento que tuvimos un campamento este año, entonces hay personas que iban a venir de muy lejos y se iban a quedar acá.
Entonces por eso tú recibí esa donación de colchonetas. Pero una vez que terminó el campamento, yo escribí en el grupo de la iglesia, ¿quién desea dos colchonetas? Están nuevas, son bonitas, son finas, ¿quién las desea? Y entonces, uy, eso me escribieron como en menos de 5 minutos, como 10 hermanos. Yo quiero, guárdemelas a mí así. ¿Por qué? ¿Para qué tengo yo acá? ¿Para qué? ¿Yo la necesito? No. Y si viene otro evento y necesitamos, Dios me da. Dios me da lo que necesite, Dios me da. Es bonito el agua ponerla a circular, no quedarse uno amarrando las cosas como si entre más tuviera uno, esa es la avaricia. El corazón del que tiene el signo pesos en su corazón, esa persona quiere más y más. Y tenía otras cosas por acá y yo dije, ¿quién desea tal cosa? Alguien se enteró, ay, no las vaya a regalar, déjelas que mi hijo, yo sé que mi hijo las atesora. Regalé. ¿Quién desea tal cosa? ¿Por qué? Porque me sobra, no estoy usando. No estoy usando. Entonces, si quien desea recibir eso, llévese eso. Llévese. ¿De verdad? ¿No, no recibe nada? No. A mí no me cobraron nada para dármelo. ¿Yo por qué le va a cobrar a usted para darse? Pero veo que está nuevo. A mí no me interesa. No, no me sobra. No necesito. ¡Ah! Pero yo veo su cobija. Yo veo su cobija. Ya está viejita. Pero me sirve, me tapa. No necesito una cobija nueva. No necesito. Sí. A eso se refiere este versículo. ¿Qué dice el versículo 11? Dice del capítulo 3. Estoy yéndome al 2. Dice el versículo 11 del capítulo 3. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Haga lo mismo. Y he tenido acá, así también comida. He tenido acá porque me han regalado comida. Hay ocasiones que yo no tengo comida, pero no me preocupo porque sé que Dios me va a dar. Y sí, me llega comida. Una vez me llegó en exagerada cantidad. O sea, yo no había desayunado, no había almorzado. Eso fue hace como 3 meses más o menos. Y me llegó una hermana sin que nadie supiera, nadie supo. Los hermanos me vieron aquí predicando y me ven normal. Y yo no necesito preocuparme porque Dios me da todo. La Biblia dice que busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Si la Biblia dice así, eso es mentira, no es mentira. Entonces, como yo estoy anunciando el reino de Dios y su justicia, todo lo demás me es añadido. Entonces yo estaba así, yo ni tenía hambre, pero llegó una hermana con una bolsa grande llena de sopa de auyama. Y esa sopa me gusta, o sea, así como la prepararon y todo. Entonces ella me trajo esa bolsa. Ahí tuve para comer como 5 días. Coma desayuno, al almuerzo, coma sopa de auyama, coma sopa de auyama. Otra vez me trajeron fue pescados, pero hartos pescados. Tantos pescados me trajeron que no me cabían en la nevera, en el congelador, porque son pescados de congelador. Y mi congelador pues no es muy grande. Entonces, la nevera que tengo también fue un regalo de Dios. Todo. Sí. Entonces, cuando vi que no cabía más, ¿qué me tocó hacer? Me tocó, pensé, ¿quién desearía? Eso fue en Semana Santa, que me llegó harto pescado. Entonces busqué a la vecina de donde tengo el taller, allá fui a la vecina y le dije, ¿le gustaría pescados? ¿Y cuántos quiere? Chum, le di. Y el vecino me escuchó. Ay, yo también quisiera. A él también le di. Uy, vea, el que no llora, así dice, no recibe. Y le di al de la panadería. Hay más dicha en dar que en recibir. Y uno da, ¿y qué cree? Uno da y Dios más le da. Uno necesita amarrar algo, no necesita amarrar. Dios da, no necesita, porque está escrito. Si tú te encargas si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, todo lo que está alrededor tuyo es añadido. La ropa que ustedes me ven, la camisa, el pantalón, hasta los zapatos no se ven, ahí está. Yo no tengo medias. Aquí en Colombia casi no se usan medias, ¿no? Aquí no. La camisa, el pantalón, hasta la ropa interior, todo lo que yo tengo, todo, Dios me lo ha dado. ¿Yo he tenido que comprar? No he tenido que comprar. Desde el 2007 no sé qué es comprar ropa, no sé qué es comprar ropa. Sé que hay personas que todos los años piensan en comprar ropa. ¿Sabe por qué piensan en comprar ropa? Porque todavía tienen el signo pesos en su corazón. Porque no están ocupándose del reino de Dios y su justicia. Están buscando el reino de Dios y su justicia, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Trabaje y compre. Trabaje y compre. O sea, ¿a quién le están sirviendo? A ese signo S. Ese signo S con dos rayitas, la S de Satanás. No se dan cuenta, pero están viviendo así. Aún justos, es doloroso, pero aún justos están viviendo de esa manera. Bueno, creo que nos pasamos, no era necesario llegar hasta... pero pidieron este versículo, bueno, teníamos que hablar de ese versículo. Vamos a orar ya para terminar.
Padre, gracias por este tiempo que me permites para considerar tu palabra. Juntos aquí con los hermanos estamos considerando tu palabra, un capítulo todos los días, y considerando un solo versículo. Tenemos para compartir testimonio, para compartir lo que tú haces con los justos. No, el justo cómo vive, el justo vive por fe. El justo no debería vivir como viven los impíos. Los impíos cómo viven, buscando tener más y tener más. Viven en un juego, el juego del diablo. ¿Cuál es el juego del diablo? Hace que las personas estén ocupadas en tener y tener. Y llega el momento que ya no pueden trabajar, que ya están muy ancianos. ¿Y en qué se les fue toda la juventud? En buscar tener y tener y tener. Padre, tú permites que el justo reciba de ti. El justo tiene Padre. El justo verdaderamente es hijo tuyo. Y el que es hijo te pide al Padre y el Padre le da. Gracias, Padre, por todo lo que me has permitido, todo lo que nos has permitido. Permite que eso se quede en el corazón de los hermanos. Manténme el pan necesario. No me des riqueza ni me des pobreza. Permite que esta palabra se quede en el corazón de todos los hermanos para que todos puedan anunciar el Evangelio. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Maravilloso. Gracias a Dios que pidieron ese versículo. Nos vemos entonces dentro de 9 horas y 20 minutos. Es decir, a las 7 de la mañana, hora de Ecuador. En ese momento mi reloj dice que son las 9:40, hora de Ecuador. Entonces, si ustedes quieren, mañana a esta misma hora estamos finalizando, estamos comenzando a la hora en punto. A esta hora menos 40 minutos es la hora en punto. Todos los días comenzamos a la misma hora. Y por las mañanas, todos los días, a las 7 de la mañana, hora de Ecuador. Nos vemos. Chao.